Entonces, si tienen ustedes el Evangelio de Juan, el capítulo 4, los versículos 30 y 43 al 54. Para conectar esa historia con la historia de la semana pasada, recordamos cómo disfrutamos escuchar la historia de la mujer samaritana, cómo fue salva, cómo el Señor la alcanzó con tanta misericordia, con tanta bondad, con tanta paciencia. Recordamos cómo el Señor primero le muestra la adoración falsa. Ustedes adoran lo que no conocen. Si tenemos que adorar a Dios, tiene que ser dirigida por su palabra. La convence de su pecado, de la necesidad de que alguien le explique. Ella dice, va a venir uno. Él nos va a enseñar todo. Él nos va a explicar todo. Cristo le dice, yo soy ese que tú estás esperando. Él era el que estaba esperando que le explicara todas las cosas. Y luego finalmente vimos cómo la predicación del Evangelio progresa de una manera maravillosa, soberana. Aquellos que tenían la palabra de Dios, el pueblo, no pudieron reconocer a Cristo, pero estos samaritanos creyeron en Dios por la palabra de Cristo. A pesar de todos sus errores doctrinales, sus errores teológicos, escatológicos, todos los errores que ellos tenían, escucharon a Cristo, escucharon la voz de Cristo y le reconocieron y pudieron ver que este era el Mesías, el Salvador del mundo, y creyeron por la palabra de él. Recordamos cómo se ve una adoración verdadera. Una adoración verdadera se ve espiritual, es decir, no solamente la parte externa. La adoración verdadera implica el corazón, la mente y la voluntad. Esta adoración verdadera tiene su fundamento en la palabra y solamente a través de Cristo. Él es la palabra de Dios, el Logos encarnado. Vimos cómo se ve una convicción verdadera. Una convicción verdadera conoce que no hay absolutamente nada que pueda esconder. Pero una convicción verdadera, ¿sabes qué? Ya no quiere esconder nada. Es decir, los que hemos sido traídos a Cristo, hemos descansado de la necesidad de aparentar, de la hipocresía, que siempre constantemente fingiendo ser lo que no éramos. Por fin podemos descubrir nuestro corazón y decirle al Señor, este soy yo, Señor, ese soy yo. No, no otro, yo soy el que necesita ayuda, soy yo el que necesita perdón. Qué glorioso descanso. Entender que el Señor conoce perfectamente nuestra vida y que nos ofrece salvación y perdón. Nos ofrece agua viva, vida eterna. Aquí hicimos un llamado al arrepentimiento, asegurando que no hay absolutamente nada que puedas traer a Dios aparte de tu pecado. No esperes el momento en que tu vida se componga, porque nunca se va a componer. Tienes que venir a Dios quebrantado, hecho pedazos, incapacitado, conociendo tu maldad y tu corrupción. Y también advertimos que si pretendes acercarte a Dios pensando que tú en ti mismo tienes algún valor, no lo vas a encontrar. Allí no está Cristo. Él vino a salvar pecadores, no justos. Ven a Él con tu pecado. Ven a Él con tu corrupción. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que tienes. No tienes nada más que ofrecerle. ¿Qué le darás? ¿Oro o plata? ¿Qué le darás? ¿Qué necesita Él de ti? ¿Qué tienes tú que necesite Él? Rogamos al Señor por nosotros mismos, porque vimos a Nicodemo.
un hombre principal, respetado del pueblo, y no entendió. Y vemos a la mujer samaritana, una mujer rechazada por su pueblo, por la sociedad, una mujer hundida en el pecado, y fue salva con fuerza, con poder. Rogamos entonces que nuestra o el conocimiento tan grande de estas verdades tan maravillosas no nos estorben para mantenernos humildes y venir humillados ante Dios y creer su palabra. Así que usemos nuestra vida pasada para que no se nos olvide de dónde nos rescató Cristo. Y usemos nuestros pecados presentes para que no se nos olvide que no hemos terminado la batalla. Y usemos nuestra propia vida para afligir nuestra alma y rogarle al Señor que nuestro arrepentimiento sea verdadero. Entonces, hasta ese entonces, Cristo será a nuestra mente, a nuestro corazón, un grande Salvador, maravilloso Salvador, no solo de otro, sino nuestro. Y así como el evangelista va incrementando el conocimiento, la revelación de Cristo en su libro, también nuestra adoración y nuestro crecimiento crezcan en la misma medida. El desarrollo histórico del Evangelio de Juan nos muestra a Cristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Se escribió con ese propósito para que crean que Él es el Hijo de Dios, el que envió el Padre a levantar una cosecha para vida eterna. Pero también vemos la terrible tragedia de su propio pueblo para identificarlo como el Mesías prometido. Entonces, por un lado tenemos a los samaritanos rindiéndose a Cristo y los judíos rechazando a Cristo. El pueblo, los judíos no pueden escapar, están atrapados en la fascinación de los milagros, de las maravillas, pues no lo pueden ver como el Mesías. Sus necesidades temporales los atrapan más que la necesidad de las cosas eternas. No pueden escapar de su visión de la necesidad de una libertad política y social para ver que el Señor es el que los libra o el que viene a librar a su pueblo de la ira de Dios y del juicio de Dios y del pecado. La afirmación del evangelista entonces, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, vuelve a ser puesta aquí delante de nosotros. Así que dividamos nuestra lectura de esta manera. Juan 4, del 43 al 54. Una fe falsa. Los versículos 43 al 48. Una fe falsa. Al principio la titulé una fe defectuosa, pero creo que literalmente, completamente mejor es identificarla como una fe falsa. Después de que pasó 2 días allá con los samaritanos, salió de allí y fue a Galilea. Regresa a su patria. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Este proverbio es famoso, es decir, es la historia nos dice que ningún profeta fue aceptado por su pueblo. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese. 48. Y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieren señales y prodigios, no creerían. Es un reproche. El efecto fatal entonces de querer ver antes de creer. Muéstranos
Muchos de los que vieron milagros, de los que recibieron favores de Cristo, muchos de ellos estaban en la multitud gritando, crucifícale, crucifícale. Pero veamos una fe que actúa, una fe que transforma, que mueve. Los versículos 49 y 50. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Veamos una fe que transforma, una fe que no solamente alcanza a la persona, pero que va más allá y busca a la gente que está cerquitas de él. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. La clave para interpretarlo está allí. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Una fe falsa, una fe que actúa, una fe que transforma. La fe verdadera aumenta. Comienza como un grano de mostaza, crece y alcanza a otros. Dice, y creyó él con toda su casa. Vamos a rogarle al Señor que su palabra alcance a nuestra familia y a muchos en esta ciudad. Oramos. Oh, amado Padre, si es tu santa voluntad, sana nuestras dolencias y concédenos salud, que vivamos para mostrar a otros tu gloria. Y si es tu voluntad que atravesemos por enfermedades y tribulaciones, enséñanos a confiar en tu divina providencia. Tú estás encargado de la vida de tus hijos. Y así como nos pones a prueba, envía tu Santo Espíritu para que en todos seamos santificados. Que nuestra tribulación sea nuestra escuela para aprender la grandeza de nuestra miseria y lo infinito de tu misericordia. Si es tu voluntad que seamos humillados, que seamos confortados por tu bondad. Oh Padre eterno, renunciamos a toda confianza en nosotros mismos y descansamos totalmente en los méritos de Cristo, tu amado Hijo. Tú conoces, Señor, cuán imperfectos somos al responder a la adversidad. Oh Señor, dador de todo don perfecto, danos paciencia y que seamos capaces de soportar tu bendita voluntad. Danos gracia para sufrir y recibamos voluntariamente tu voluntad y tu consuelo. Concédenos, Señor, ser fieles hasta el final, hasta que el día en que tú nos llames a nuestro hogar o que tú regreses. Solo te rogamos, Padre, perdona nuestro pecado. Concédenos, Señor, arrepentirnos verdaderamente y que nunca, nunca nos falte la fe. Amén. Amén. ¿Cómo se ve una fe falsa? Una fe que no tiene fundamento firme. Bueno, 2 días pasó Jesús en Samaria, teniendo una gran cosecha. Los samaritanos vinieron, creyeron, se entregaron a Cristo, escucharon su palabra, fueron afirmados por el Señor mismo. En primer lugar, tenemos el testimonio de la mujer anunciando a Cristo. Vengan y vean. Vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho y aún así me ofrece vida eterna y perdón. ¿No será este el Cristo? Y en segundo lugar, vemos a la gente viniendo a Cristo. Y vinieron a Él y muchos creyeron más por la palabra de Él que por la palabra de ella. ¿Qué ejemplo tan claro entonces nos muestra Juan de una fe verdadera, en contraste con la fe falsa? Cristo, la palabra de Dios, convence a los samaritanos. Muchos creyeron por la predicación de la mujer, pero más creyeron por la palabra de él. Es decir, la verdadera fe llama a las personas a Cristo constantemente. No me veas a mí, no me veas a mí, ve a Cristo, ve a Cristo. Ahora, Cristo regresa a su patria.
Y luego comienza tristemente con este proverbio. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Es decir, yo sé que en mi pueblo no me recibe, pero he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. El Señor va allá a predicar. Entonces, ¿qué significa que los galileos le recibieron? Sería una prueba de que la fe de ellos era verdadera. Mira, lee conmigo, verás. Qué triste la descripción que hace del recibimiento que le dan los galileos en los versículos 45 y 46. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, y aquí está el error fatal, habiendo visto. Si no ven, no creen, pero el que quiere ver para creer, su fe le va a faltar, porque cuando ya no vea, ya no va a saber por dónde ir. Habiendo visto, es decir, lo recibieron por la maravilla del milagro que había hecho, no por su persona. No lo podían identificar, sino que era el payaso del momento, el circo del momento, el show del momento, en la excitación del momento, pero de él, de su persona, de su carácter, de su procedimiento, de su descendencia, no sabían absolutamente nada, ni querían escuchar. Ellos habían visto a Cristo convertir el agua en vino. Esta es el defecto fatal de una fe basada en lo que se ve. Esta fe es la fe de la inmensa mayoría, porque Dios les dio algo, porque Dios les concedió algo, lo buscan, pero esta fe alcanza para un momento nada más, no permanece, se cansa. Entonces, ¿qué pruebas tienes tú en tu mano cuando Dios te concede algo increíblemente maravilloso? La única prueba que tienes es que Dios es bueno. Dios es bueno y le concede favores a todas sus criaturas. Mira, he escuchado testimonios de mormones siendo sanados. He escuchado testimonios de adventistas siendo librados. He escuchado testimonios de católicos siendo sanados. ¿Qué prueba esto? Que Dios es bueno, que Dios es bueno, pero cuando vamos a la fe verdadera, no, esta fe no descansa en los favores que Dios te da, descansa en el conocimiento de la palabra. El pueblo fue rescatado de la esclavitud de Egipto, vio maravillas, recibieron muchos favores. ¿No sabes cuánto se necesitó para que renegaran y murmuraran contra Dios? 3 días, dice Éxodo 15:22. 3 días y ya estaban enojados contra Dios. Todos los milagros y las señales no les sirvieron para sostenerse en la adversidad y confiar en el Señor. El Señor les advierte, yo les voy a cumplir todo lo que les prometí. Los voy a llevar a la tierra y van a tener abundancia. ¿Y saben qué van a hacer? Cuando reciban todos los favores, esto le van a hacer. Dice, yo los introduciré en la tierra, dice Deuteronomio 31:20. Yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Engordaron y se olvidaron del que les dio comida. Escucha con mucha atención, por favor. El efecto de ver los milagros y la bondad de Dios, pero no reconocer a Cristo por lo que Él es, no salva a nadie. Hay millones y millones de personas así, miles de millones de personas que por un momento están asombrados de la bondad de Dios y nunca llegan a reconocer
quién es Cristo. Los galileos lo recibieron, dice la palabra de Dios, porque habían visto el milagro del agua convertida en vino. Pero los samaritanos creyeron en él por la palabra. Que Dios nos conceda las dos cosas, mis hermanos. Disfrutar de la abundancia y los favores de Dios y al mismo tiempo nunca, nunca tomarlas como nuestra doctrina o como nuestro fundamento. Que Dios nos conceda creer en Él por su palabra. Por este lado le agradeces, sí, hay que ser agradecidos. Yo creo que el pecado de ingratitud es uno de los pecados más horribles. Ser ingratos es algo terrible, pero no conocer a Cristo es peor todavía. ¿Cómo se ve una fe falsa? Responde temporalmente a los favores temporales y bondades de Dios. Pero la palabra de Dios no está en su corazón, ni el conocimiento de Cristo como hijo de Dios amado. Para aquel que tiene una fe, aunque sea débil, aunque sea pequeña, pero que es verdadera, los favores de Dios en esta vida temporal lo afirman, lo mueven al agradecimiento, pero nunca pierde el enfoque del precio que fue pagado en la cruz por su rescate. Cualquiera que sea mi situación, diré, estoy bien con mi Dios. ¿Por qué? Porque mi pecado ha sido pagado. Piensa y medita constantemente el que conoce esto y se pregunta, oh alma mía, ¿qué más podría darte? El Señor me dio a su Hijo, pagó mi rescate, perdonó mi pecado, limpió mi maldad, viene por mí, intercede por mí. ¿Qué más necesito? Estoy completo, estoy bien con mi Dios. Mientras que los otros, es decir, reconocen, sí, reconocen los favores de Dios y muestran agradecimiento por un tiempo, pero al ignorar su palabra, no dura. Así fue Israel cuando fue rescatado de Egipto. Lo leímos en el Salmo 78. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¿Cómo se ve entonces una fe que actúa, que obra poderosamente? La respuesta a cada situación es la misma. Ese es nuestro segundo punto. ¿Cómo se ve una fe que actúa? La respuesta a cada situación es la misma. En la prosperidad, te amo, Señor, porque enviaste a tu Hijo para rescatarme de la esclavitud de mi propio pecado. En la adversidad, clama, te amo, Señor, porque tu Hijo amado me perdonó, pagando la deuda que pesaba sobre mí. En el sufrimiento, afirma, te amo, Señor, y te ruego que tu fe o la fe mía me sostenga hasta el final, que nunca reniegue o murmure contra ti. Tú sufriste por mí primero. La respuesta a cada situación es la misma. Oh Señor, que la prueba dolorosa que tu providencia trae sobre mí me sirva para amarte más y despreciar más las cosas y las ofertas de este mundo. Y en la prosperidad, oh Señor, tengo miedo de olvidarme de ti. Me has rodeado de tantos bienes. Ten compasión de mí, que tanta bondad no me estorbe para seguir luchando contra mi pecado y servirte legítimamente. Podemos decir con mucha seguridad, mis hermanos, algunas bendiciones, supuestamente, si te estorban para adorar a Dios, si te estorban para servir al Señor, no son bendiciones, son maldiciones. Pero regresemos a la historia y vamos 4 palabras que definen una fe que actúa.
Versículos 46 y 47 dice, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, primero escuchó de Cristo y luego vino a él y luego le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y aquí el Señor pone a prueba la fe de este oficial. No porque el Señor necesite saber cuánta fe tiene este oficial, sino que la prueba a la que el Señor lo pone es para que su fe aumente. Es decir, si aquella fe estaba apenas como un pequeñito punto, el Señor la va a traer, la va a hacer madurar y la va a hacer grande. Más o menos como a la mujer en Caná, la mujer cananea. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Yo no he sido enviado a los gentiles, he sido enviado a los hijos de Israel y no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Y la mujer dice, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor dice, le concedió su deseo, sanó a su hija. El Señor le dice a los discípulos, nunca he visto tanta fe así en Israel. Más o menos está haciendo lo mismo que este Señor. El Señor dice, él llega angustiado a Cristo. Sabe que él puede sanar a su hijo. Y el Señor le dice, si no ven señales y prodigios, entonces no van a creer. O sea, piensas que yo soy como el mago de la lámpara de Aladino, ¿no? Nada más le frotas y pides algo y te lo concede. La angustia de este padre era más grande. No se defiende. No, no reclama. Rogó a Jesús otra vez y le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y aquí la prueba sube un nivel más. Cristo le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En ese orden, mis hermanos, oyó de Jesús, vino a Jesús, rogó a Jesús y creyó en Jesús. Comenzó buscando a Jesús en su angustia y terminó creyendo en la palabra de Jesús. Así prueba el Señor la fe de este oficial. Cristo aumenta su fe. Ve, tu hijo vive. Sin nada más. Sin su presencia, sin ir a tocarlo, sin hablar nada más. Ve, tu hijo vive. Y el oficial le creyó y se fue. Piense usted un momento. ¿Qué pasó por la mente de este hombre? ¿Por qué le creyó? Bueno, bien sencillo. Si tiene poder para sanar, la distancia no debe ser un problema. Si es tan poderoso para levantar enfermos y convertir el agua en vino, entonces la distancia no es un problema. Mis hermanos, está el Señor entre nosotros. ¿Será un problema para Él la distancia? No. Pero usted ha escuchado esta frase, ver para creer. No sé si nomás nosotros la decimos, pero creo que es universal. Hasta que no vea, no cree. Dice, yo como Tomás, hasta que no vea, no creo. Y de lo que ves, cree la mitad, todavía. Pero meditemos en esto. Este orden tiene que ser invertido al escuchar a Jesús. Si Él es Dios, poderoso, su palabra es suficiente. Es a la conclusión que llegó este oficial. Si es poderoso, su palabra es suficiente. Cristo
en su conversación con María, cuando está Lázaro en la tumba, le dice, va a resucitar. Y María le dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día final. No, María, yo te he dicho muchas veces que si crees, verás la gloria de Dios. En ese orden, mis hermanos, el ciego quiere ver para creer. El orden que el Señor estableció es, crea para que puedas ver. Dice, las multitudes a Cristo en la cruz y le gritan, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y entonces vamos a creer. Escúchame bien, una advertencia. La fe verdadera no es querer algo con intensidad, no es te convences a ti de que eso es cierto. No, no es creerlo con muchas fuerzas. Es estar convencido que la palabra de Dios es suficiente. Esa es la fe verdadera. ¿Por qué lo crees? Porque Él me lo dijo. ¿Por qué lo crees? Porque Él lo prometió en su palabra. Esta es la fe verdadera. Aceptar lo que Dios ha dicho porque Él lo ha dicho y Él es Dios. En ese orden. Hay cielo, hay infierno, hay un juicio. ¿Hay alguna evidencia de la vida después de la muerte? ¿Estás seguro que hay? ¿Por qué? Porque Él lo dice en su palabra. Oh, exclamaba el rico, Señor, envía a alguien a predicarle a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Tienen a los profetas, tienen la palabra de Dios. Si van a creer, que crean por la palabra. No, no, Señor, si alguien se levanta de los muertos y va, entonces les van a creer. Señor, no, no. Si no oyen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ese es el corazón. Esa es la realidad de un corazón muerto en delitos y pecados. No es la falta de evidencias, es la rebeldía del corazón que niega la verdad. Esa es la rebeldía del corazón. No es la falta de evidencias, es que no quiero el Dios que me ofrece la palabra. ¿Alguien ha regresado de la tumba para que nos diga qué hay allá? ¿Has escuchado tú esa pregunta? Muchas veces yo, pero si alguien regresara, tampoco ibas a creer. Ibas a dar una explicación, cualquier otra explicación, no estaba muerto, se equivocaron los doctores, qué sé yo. Es más, si pudieras ver el mar rojo partido en dos, junto con el pueblo, murmurarías, porque se necesita un corazón nuevo, y se necesita una vida nueva, y se necesita una mente nueva, un espíritu nuevo para poder creer las cosas que el Señor nos dice. La fe verdadera reconoce a Dios en su palabra. Cuando escucha la palabra de Dios predicada, la identifica como la voz de Dios. La marca de la fe verdadera dice, lo creo porque Dios lo dice en su palabra. Es la fe que transforma la vida entera, trastorna tus planes pasados, cambia tus gustos, tus pasiones, tu persona, tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de vivir, el rumbo de tu vida, lo transforma todo. Así que por último veamos la fe que transforma 51 al 54.
Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Y ya sabía. ¿Por qué sabías? Él me lo dijo. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ya sabía. A esa hora me dijo Cristo que estaba bien. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y ahora predica de su familia. Y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. No solo entonces da vida nueva aquí, sino vida eterna allá. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el contraste entre el primer milagro y el segundo milagro nos debe ayudar a meditar. Aquel primer milagro, una fiesta, la gente contenta, celebrando una boda. El segundo milagro, un padre angustiado por un hijo moribundo. Y para las dos, el Señor es suficiente. Estás gozoso, descansa en su palabra. Estás angustiado, descansa en su palabra. Imagínense el rostro de los siervos viniendo al encuentro. Tu hijo vive. Ya sé, el Señor me lo dijo. Así que la palabra del Señor cobró más fuerza cuando él ve a su hijo. Ya lo creía, pero verlo aumentó su pasión por la palabra. Y ahora le predica a su familia. Y entonces todos ellos han o creyeron. Ya no solamente en la palabra, en la sanidad del hijo, sino en la persona. Cristo es Dios. En esa secuencia, mis hermanos, él oyó, él vino, él rogó, él creyó, pero acá no solamente creyó la palabra, sino creyó en la persona. ¿Cuál es la diferencia entonces de todo esto? Bueno, yo te puedo decir, habrá mucha gente que conocen mucha Biblia y todavía no llegan a Cristo. No es suficiente. Tienen que venir a Cristo. Pero aquí yo angustiaba mi alma y pienso que todos nosotros también. Oh Señor, nuestros hijos mueren, mueren bajo su pecado. Por favor, oh Señor, desciende, salva a nuestros hijos. Hemos oído, hemos venido a Él, hemos creído en su palabra. Pero lo más maravilloso es estar unidos a Cristo y lo más angustioso es ver a nuestra familia separados de Él. Pero podemos descansar, podemos descansar. ¿Es difícil de creer? No, no es difícil, es imposible para el hombre creer en la palabra. Él nos abrió los ojos y nos abrió los ojos por la predicación de su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Es eso egoísta? ¿Por qué no nos ofrece 100 formas más de venir al Padre? Y te digo una cosa, si nos hubiera ofrecido 100 maneras de llegar al Padre, las 100 rechazaría. El problema no es que hay uno solo camino de venir al Padre. Lo glorioso es que hay un camino para venir al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Es esto reducido?
No si es la verdad, es amplio. No si Él es Dios hecho carne. No si Él promete llevarnos al Padre. Pero terminamos con esta afirmación. En Juan 7 está la fiesta, se celebra la Pascua. Y ahí en medio de la fiesta sube Jesús al templo y les enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y luego añade, y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Has podido identificar la voz de Dios llamándote ahora? ¿Has podido identificar la voz de Dios afirmando tu fe ahora? ¿Has podido escuchar la palabra de Dios y tu corazón se ha movido? Si es así, no hagas duro más tu corazón. Si has creído, ten seguridad. Camina con seguridad. Si no has creído, hoy es el día que el Señor te llama a venir. Oramos. Gracias, Padre, por esta señal gloriosa. Tú eres Dios poderoso, dador de vida. Nos has resucitado de entre la mortandad de nuestro pecado. Has dado un corazón nuevo. Y ahora, Señor, te rogamos, abre nuestros labios y podamos proclamar a Cristo glorioso, ofreciendo perdón y vida eterna. Gracias, Padre, por favor, te rogamos, salva, Señor, a nuestros hijos, salva, Padre, a la gente que nos rodea. Ten compasión, Señor, de nosotros, por amor de tu nombre. Amén.